Hola a todos, mi nombre es Andrea Ramírez, de la clase optativa 2, Ecología y Gestión Forestal, y yo les voy a hablar acerca de la distribución de los bosques forestales en el mundo. Para empezar, ¿qué es un bosque? Bueno, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como la FAO, define el bosque como una tierra con cobertura de copa de árbol de más de 10% y un área de más de 0.5 hectáreas. En un sistema muy complejo con distintas interrelaciones de organismos vivos como son las plantas, los animales y los microorganismos, que son los aspectos bióticos y la parte no viva. Abióticos como el suelo, clima, agua, restos orgánicos, rocas en un entorno. También un bosque es un territorio que tiene una alta densidad de árboles y arbustos de cierta altura. Estos ecosistemas forestales ocupan aproximadamente un tercio de la superficie terrestre de la Tierra y son el hábitat perfecto para la vida animal. Los bosques son de gran valor para la sociedad por sus beneficios ecológicos, sociales y económicos. Esto es lo que llama la multifuncionalidad del bosque. Distribución. El área total de los bosques en el mundo es de 4.060 millones de hectáreas, que corresponde al 31% de la superficie total de la Tierra. Esta área es equivalente a 0.52 hectáreas por persona, aunque los bosques no están distribuidos de manera equitativa por población mundial o situación geográfica. Las zonas tropicales poseen una mayor proporción de los bosques en el mundo, un 45%. El resto está localizado en las regiones boreales, templadas y subtropicales. Más de la mitad de los bosques del mundo está situado en solo 5 países, que son China, Estados Unidos, Canadá, Brasil y la Federación Rusa, entre otros. Eh, en esta imagen pueden ver el porcentaje de su distribución. En la Federación Rusa tenemos un 20% de bosques eh, del total del mundo. En Brasil 12%, en Canadá 9%, Estados Unidos 8%, China 5%, y pues el resto del mundo un 46%, que está distribuido en distintos lugares. La clasificación de los bosques. Hay que tener en cuenta que la clasificación de los bosques representa una complejidad para su entendimiento, dado que existen diferentes maneras según los grados en que se especifique, dependiendo del tipo de vegetación, del clima y latitud, de la estacionalidad del follaje o su grado de conservación. En conjunto, pues las clasificaciones que explicaré a continuación proporcionan a los gestores forestales una base científica para entender su vegetación, dónde están situados, sus características principales o cómo actúa el hombre ante las zonas arboladas. Las clasificaciones son según el clima, la latitud, según el follaje, vegetación y según el grado de intervención del hombre. Clima y latitud. Las condiciones climatológicas de los bosques, la temperatura o precipitaciones depende de la situación geográfica del mismo en el globo terráqueo en relación a su latitud. La distribución de los bosques en el mundo por zonas ecológicas principalmente determinan el clima del bosque. Y estos son 4. Primero tenemos el bosque templado, que estas son las regiones donde se encuentra el clima en media es templado. El ejemplo perfecto serían los bosques del Mediterráneo, donde principalmente abunda el pino. Y las temperaturas en medias anuales suelen oscilar a los 15 grados centígrados. El bosque boreal. Estos son aquellos que ocupan en la zona surantártica
y por lo tanto hablamos de los árboles adaptados a los climas fríos con hojas perennes y principalmente proliferan las coníferas. Estos se encuentran entre latitudes de 50 grados y 70. Las temperaturas en medias anuales oscilan alrededor de 10 grados centígrados. El bosque tropical. También es llamado el bosque tropical, bosque seco tropical. Este se encuentra en zonas más lluviosas con un clima tropical. Las temperaturas en medias anuales oscilan entre los 18 grados centígrados. Eh, y estos bosques ocupan un gran interés sobre las plantas y flora de la selva tropical. El bosque subtropical, la temperatura en medias anuales suelen oscilar alrededor de 22 grados, principalmente identificados en los que se llama la franja del Mediterráneo. Bueno, como un esquema de resumen podemos ver en el siguiente cuadro que arrojan los valores medios según la altitud, ubicación y temperatura. Por ejemplo, si nos fijamos en la tabla de abajo, al lado derecho están las temperaturas, abajo las lluvias y al lado mm, derecho, perdón, el de izquierdo son las temperaturas, el derecho son las latitudes. Y bueno, por ejemplo, si tenemos una temperatura, no sé, una temperatura media con climas, perdón, con lluvias abundantes y la latitud se encuentra entre el ecuador y los polos, este podría ser un bosque caducifolio. O por ejemplo, si la temperatura fuera cálida, la lluvia no fuera muy abundante y se encontrara en el ecuador, este puede ser un desierto. Y bueno, en esta imagen podemos observar el mapa mundial de la distribución de los bosques. Em, los bosques que se encuentran en mayor cantidad, se podría decir, son los tropicales que abarcan un 45% de las superficies y lo podemos ver cerca del Ecuador. De ahí siguen los bosques boreales que se encuentran al norte de Canadá y Rusia, China, entre otros. Eh, los bosques templados con un 16% de distribución y los bosques subtropicales que son el 11%. Y este es un mapa mucho más distribuido, más explicado con los diferentes tipos de bosques. em, y bueno, es casi lo mismo que el anterior. El que sigue es el follaje. Los bosques también se pueden clasificar e identificar según su follaje en dos grupos principales, que son el bosque caducifolio y los bosques perennifolios. El bosque caducifolio son los que predominan las hojas caducas, o sea que dependiendo de la estación del año, los árboles tendrán hojas o no. Los árboles pierden el follaje en una determinada estación del año. También se llaman bosques subcaducifolios. Eh, los bosques perennifolios son aquellos en los que predominan las hojas perennes, o sea, los bosques que durante todo el año mantienen las hojas, siempre mantienen el follaje y son llamadas también bosques subperennifolios. Y bueno, para obtener una visión un poco más amplia de las partes de una hoja, perdón, de una hoja y sus formas, está este esquema en general.
de la morfología de las hojas, pero no me voy a centrar mucho en esto, solamente para tener una vista general. El siguiente es la vegetación, que se divide en tres: bosque de coníferas, bosques frondosos o de frondosas y el bosque mixto. Los bosques de coníferas también se denominan taiga, se pueden ubicar en el hemisferio norte del planeta y este representa dentro de la biosfera el mayor bioma terrestre. Eh, por norma las temperaturas son muy frías y por lo tanto el suelo es un poco fértil. En cuanto a los árboles, principalmente se pueden encontrar los pinos y el bosque de coníferas, que son de hojas perennes. De animales se encuentran musarañas, halcones, zorros, lobos, alces, entre otros. El bosque de frondosas, estos son más ricos en diferentes tipos de especies que los de las regiones de coníferas. Son como las selvas y también se les denomina bosque de hoja ancha. Y por último, el bosque mixto. Esta es una combinación de las dos tipologías, eh, que son los bosques de coníferas y las de frondosas, donde ambos tipos conviven en simbiosis. Y por último, está el grado de intervención del hombre, que se divide en bosques primarios, que son los que no han sufrido intervenciones de los humanos, y se puede decir que son bosques donde se conserva la biodiversidad original y también se les llaman como bosques nativos. Y están los bosques antropogénicos, que estos son los que han sufrido una intervención por parte de los humanos, que por supuesto tienen diferentes grados de intervención. Por ejemplo, están los bosques artificiales, los cuales el hombre ha plantado en su totalidad los árboles, o los bosques secundarios, que son aquellos que han regenerado una vez, en lo que la mano del hombre lo ha talado por primera vez. Y bueno, les hablaré un poco sobre las pérdidas de los bosques, que en el mundo se han perdido alrededor de 178 millones de hectáreas de bosque desde 1990, que es una superficie aproximadamente de la dimensión de Libia. El ritmo de pérdida neta de bosques disminuyó notablemente durante 1990 al 2020, debido a una reducción de la deforestación en algunos países, además de un aumento de la superficie forestal en otros a través de de la forestación y la expansión natural de los bosques. Eh, bueno, la FAO define la deforestación como la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra, independientemente si es inducido por humanos o no. La deforestación y la variación neta de la superficie forestal son dos conceptos diferentes. La variación neta de la superficie forestal es la suma de todas las pérdidas forestales y todos los aumentos de superficies forestales en un periodo determinado. La variación neta, por tanto, puede ser positiva o negativa, lo cual depende de si los aumentos superan las pérdidas o viceversa. Y aquí se puede observar en esta tabla la variación anual neta de la superficie forestal mundial de 1990 a 2020, que está disminuido significativamente. Mm. Y bueno, aquí está una tabla con la variación anual neta de la superficie forestal por decenios y por región del mundo. En esta, África tuvo la mayor tasa anual de pérdida neta de bosques en el periodo
2010-2020, con 3.9 millones de hectáreas. Está seguido por América del Sur, eh, con 2.6 millones de hectáreas. En África, la tasa de pérdida neta de bosques ha aumentado en cada uno de los 3 decenios desde 1990. Sin embargo, ha disminuido de forma significativa en América del Sur, a aproximadamente la mitad del decenio de 2010 y 2020, en comparación en el periodo de 2000 a 2010. Asia obtuvo el mayor aumento neto de superficie forestal en el periodo de 2010-2020, seguido por Oceanía y Europa. En esta tabla podemos ver la tasa anual de expansión del bosque y deforestación en el mismo periodo, de 1990 a 2020. Se estima que se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo debido a la deforestación desde los 90, pero el ritmo de pérdida de los bosques ha disminuido considerablemente. Del 2015 al 2020, la tasa anual de la deforestación se estimó en 10 millones de hectáreas, en comparación con los 12 millones de hectáreas en el periodo de 2010 al 2015. Y la regeneración forestal. Bueno, el 93%, o sea, 3.750 millones de hectáreas de superficie forestal en todo el mundo, está compuesto por bosques regenerados naturalmente, y el 7%, o sea, 290 millones de hectáreas, es plantado. La superficie de bosques regenerados de forma natural ha disminuido desde los 90, con una disminución al ritmo de pérdida, pero la superficie de bosques plantados ha aumentado en 123 millones de hectáreas. La tasa anual de aumento de la superficie de bosques plantados se redujo en la última década. Bosques en áreas protegidas. Se estima que existen 726 millones de hectáreas de bosques en áreas protegidas en todo el mundo. De las 6 principales regiones del mundo, América del Sur tiene el mayor porcentaje de bosques en áreas protegidas, con un 31%. La superficie forestal en áreas protegidas a nivel mundial ha aumentado en 191 millones de hectáreas desde 1990, pero la tasa de crecimiento anual disminuyó en el periodo 2010-2020. Y bueno, la importancia de los bosques. Los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad terrestre del planeta. Por, por consiguiente, la conservación de la biodiversidad depende completamente de la forma en que interactuamos nosotros con los bosques del mundo y los utilizamos. Los bosques son el hábitat del 80% de las especies de los anfibios, el 75% de las aves, el 68% de los mamíferos. Alrededor del 60% de todas las plantas vasculares se encuentran en bosques tropicales. Los manglares proporcionan lugares de reproducción y criaderos para numerosas especies de peces, crustáceos, y ayudan a retener los sedimentos que podrían perjudicar a las praderas y los arrecifes coralinos, que son el hábitat de muchas especies marinas. También los bosques son sustento para más de 1 millón de personas. Más de 2 millones de personas, o sea, una tercera parte de la población mundial, usan combustibles derivados de la biomasa, principalmente de leña, para cocinar y calentar sus hogares. Cientos de millones de personas utilizan medicinas extraídas de los bosques, y en unos 60 países en vías de desarrollo, la caza y la pesca realizadas en zonas boscosas
proporcionan más de una quinta parte del consumo necesario de proteínas. Y conservación de los bosques. Es importante reconocer que contienen cerca del 70% de carbono presente en los seres vivos. Directamente, sin bosques, cambiaría la climatología de la Tierra. Detener la pérdida y degradación de los ecosistemas forestales y promover su restauración tienen el potencial de contribuir a más de un tercio de la mitigación total del cambio climático que, según los científicos, es necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París de aquí a 2030. Debido a la mano del hombre, grandes cantidades de bosques y cientos de hectáreas están desapareciendo principalmente por utilizar la materia prima o también por construir asentamientos humanos y carreteras. Tiene unos índices altos de tala clandestina, esta la cual está cambiando incluso ecosistemas completos, deforestando grandes zonas. Y por último, en esta presentación agrego esta infografía que es sobre el estado de los bosques del mundo. Pues nomás como un dato, el día 21 de marzo fue el Día de los Bosques. Y bueno, los bosques y la agricultura, desafíos y oportunidades en relación con el uso de la tierra. Los bosques son vitales para la agricultura sostenible y para la seguridad alimentaria, y particularmente para la conservación de suelos, la fijación de carbono, el ciclo del agua y la protección de los hábitats. La agricultura sigue siendo el factor más importante de la deforestación en el mundo, y la mayor pérdida de bosques y el mayor aumento de la superficie agrícola fue en los países tropicales y de bajos ingresos. Han tenido una pérdida neta anual de 7 millones de hectáreas y un aumento en la superficie agrícola de 6 millones de hectáreas. La demanda mundial de producción agrícola está seguir aumentando. Más de 20 países han logrado mejorar la seguridad alimentaria y mantener o aumentar la superficie forestal desde los 90. Y 12 de esos países aumentaron la superficie forestal en más del 10%. Y aquí pueden observar el mapa de las regiones que están marcadas en verde, las cuales aumentarán la superficie forestal. Eh, es posible alcanzar la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y detener la deforestación, pero se necesita actuar. Se necesitan marcos jurídicos o institucionales efectivos, la tenencia y segura de la tierra y regulación del cambio de uso de tierra, la financiación adecuada, la inversión para aumento de la productividad agrícola y la gestión sostenible de los bosques, entre muchas otras, pues, colaboraciones para ayudar así a la agricultura sostenible y a la regeneración de los bosques. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.